siempre lo ha hecho y como siempre lo hará y no dejará, iglesia, de hacerlo. Jamás, jamás el Señor dejará de cumplir sus promesas, ¿ok? Eh, iglesia, los salmos, en el libro de los salmos, eh, salmos de David, sabemos, iglesia, que todos los salmos no son de David, ¿no? Hay salmos de los hijos de Coré, que eran unos cantores dentro del pueblo. Hay salmos de Asaf, o sea, hay varios cantores, varios compositores, ok, de los salmos, dentro de los salmos. Hay una concepción también equivocada sobre los salmos, que se dice que hasta el Salmo 73 o 75 llegan los salmos de David, ¿no? Más adelante hay otro salmo o dos salmos de David, y también pues hay otros salmos ahí también de otros compositores. ¿Por qué compositores, iglesia del Señor? Porque esos compositores, porque sabemos que los salmos son cantos o son cánticos. Por eso ellos decían, vamos al salmodiar, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros vemos que en el Salmo 140 adelante, iglesia, hay una situación especial en la vida de David, que todo es como un clamor, como una petición, como un ruego, desde el Salmo 140. Por ejemplo, el Salmo 140 tiene unos subtítulos ahí, que dice súplica de protección contra los perseguidores, pero mire que comienza el versículo 1 diciendo, líbrame, oh Yahweh, del hombre malo, ¿ok? Líbrame, oh Yahweh, del hombre malo. Salmo 141, el primer versículo dice, Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a mí. ¿Ok? Es como que es una secuencia, ¿no? El Salmo 140, versículo 1 comienza diciendo, líbrame, y después del 141 le dice, Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, ¿ok? Si vamos al Salmo 142, en el versículo 1 dice, con mi voz clamaré a Yahweh, con mi voz pediré a Yahweh misericordia, llamado a la misericordia de Yahweh. Salmos en el 143, iglesia, dice, oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos. Es como si Yahweh se estuviera tardando en responder a la oración, ¿ok? Dice la parte del versículo 1 del 143, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Si vamos, iglesia, al Salmo 144, dice, bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El Salmo 145 en el versículo 1 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí, iglesia? Comienza con un clamor, con una petición, con una insistencia, iglesia del Señor, y termina con alabanza y con adoración. Pero aquí hay como un hilo conductor, digamos así, hay una secuencia, iglesia, en estos. Mire que todos hemos leído solo el versículo 1 de cada uno de los salmos, independientemente del subtítulo o el título que le hayan puesto. Recordemos que originalmente no tiene ninguno de estos títulos como tal. Entonces vemos una secuencia. Repito, comienza con un ruego, con un clamor, con una insistencia, con una permanencia, ok, en la oración, como dice Lucas 18, ok. ¿Acaso se tardará el Padre a sus escogidos que claman de él de día y de noche? Y nos da también Yahshua nos enseñó en esa parábola de la viuda del juez injusto, porque dice, y le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Hasta cuándo esta viuda no dejó de insistir en la oración, en el clamor en la presencia de Yahweh, o en este caso en la presencia de aquel juez?
esta viuda no dejó de insistir, de ir, hasta que vio que este juez le hizo justicia. O sea, hasta que él no le hizo justicia, ella no dejó de ir y presentarse. En estos salmos estamos viendo, iglesia, digamos, sintetizado, resumido, ese principio de insistir en la oración y no desmayar. El apóstol Pablo, recibiendo la instrucción del Espíritu Santo, escribió: iglesia, orad sin cesar. O sea, no dejar de orar, no dejar de clamar, no dejar, iglesia, de presentarnos delante del Señor por nuestra causa, por nuestra necesidad, por aquellas cosas que nosotros anhelamos, deseamos, iglesia, que queremos ver cambiadas, que queremos ver transformadas de parte del Señor. Eso es lo que hacemos cada mañana. Eso es lo que hacemos, iglesia, durante el día, insistir, buscar esa manifestación de gracia bajo la mano del Señor, permanecer, iglesia, para ver su gloria en aquello que hemos dispuesto y que nos hemos propuesto como causa de oración. No desmayar, iglesia. Insistir, iglesia, hasta ver respuesta, hasta ver la manifestación de la gloria del Señor en medio de la situación cualquiera sea esta. Recordemos que el Señor nos da muchos ejemplos de orar, de clamar, hasta ver, recibir la respuesta. El mismo Señor, iglesia, en Mateo 26, lo vemos orando, lo vemos insistiendo, lo vemos presentándose delante del Padre con insistencia durante esas 3 horas que estuvo orando, buscando, si había otra forma, otro método de hacer, de terminar, de culminar su trabajo, su comisión en la tierra, si había otra forma. Fue al Padre y dice la Escritura que oró 3 veces, se presentó. Y nos deja claro ahí que cada presentación que él hizo a orar, a insistir, a persistir ahí, fue de 1 hora. Entonces, nos está diciendo la Escritura, por donde quiera que lo veamos, iglesia, nos está hablando, y repito lo que dice Lucas, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Aquí en el Salmo, iglesia, en los salmos que hemos visto, desde el Salmo 140, donde comenzamos a ver esto, iglesia, repito, solo leyendo el primer versículo de cada uno de estos salmos, hay esa secuencia. Clamo, pido, insisto, permanezco orando, clamando, hasta que el Señor me guíe y me instruya. ¿Cómo vemos esta secuencia, o cómo esta secuencia nos lleva a esta conclusión, iglesia? El Salmo 142 es de los más conocidos también, de los más nombrados, porque dice: con mi voz clamé a Yahweh, con mi voz pediré a Yahweh misericordia. Aquí está pidiendo misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Salmo 142 está diciendo que está clamando, que está insistiendo, y aún el espíritu se angustió dentro de él. ¿Se acuerda cuando Yahshua dijo: mi alma está triste hasta la muerte? Le dijo ahí a los discípulos. Entonces, versículo 4, iglesia, versículo 3, parte B del Salmo 142. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahweh, dije: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi oración, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Mira a mi diestra, mira a mi alrededor y no hay quien quiera conocer.
O sea, en esos momentos David se siente solo, dejado, abandonado, ¿ok? Así se siente. Pero él dice, cuando ve esto, entiende y comprende que solo Yahweh puede ayudar. Que Yahweh conoce su causa, que Yahweh conoce la situación. Y por eso le dice en el versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Nadie nos va a cuidar como el Señor, bendito el Padre eterno, bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso, iglesia, que Él hace que sus ángeles se presenten, ¿ok? Y a través de ellos manifieste el cumplimiento de su palabra y su misericordia. Perdón, ya en el Salmo 143 dice, oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos. O sea, la oración se va intensificando a medida que al parecer como que la situación no cambiase para David. La situación no está cambiando. Yo no tengo que desmayar. Si a mis ojos, a mi parecer, la situación sigue igual, yo no tengo que desmayar. Yo tengo que incrementar, iglesia, mi ruego, mi clamor, mi oración, mi petición delante del Señor. Yo tengo que insistir, persistir ahí en oración, porque sé que Yahweh está escuchando y Él no me va a dejar, porque Él prometió que no me dejaría. Esa es la promesa de Yahweh. Yo tengo que cumplir a las promesas y conforme a esas promesas caminar, avanzar, iglesia del Señor, de la mano del Señor, de la mano bajo la guía del Espíritu Santo, iglesia. No podemos claudicar hasta que el Señor nos diga lo contrario, porque si Él dice que no, pues ya de ahí en adelante sería ir contra su voluntad. Mas, sin embargo, mira algo. Señor manda a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice, luego dice, bueno, ¿cómo he de esconderle, de encubrirle a Abraham, mi amigo, mis planes, lo que voy a hacer? Por eso Yahshua nos dijo, ya no llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El amigo conoce las cosas de su amigo. Mira esto. Entonces le dice, ¿cómo no le voy a hacer saber a Abraham, mi amigo, lo que pienso hacer? ¿Cómo no le voy a descubrir mis planes? Entonces le dice que fueron enviados los ángeles y Yahweh le permite que sea revelado a Abraham que Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Hay una decisión de Yahweh ya tomada. ¿Y qué hace Abraham? Señor, perdona si hablo. Y si hubieran 50 justos ahí, bueno, ok, si hay 50 no los voy a destruir. Ok. Bueno, Señor, y si eran 40, ahí vemos cómo en ese diálogo Abraham está insistiendo, está persistiendo en oración, en una intercesión que está haciendo por Sodoma y Gomorra. A nuestros ojos, a nuestro parecer, una ciudad que no se merecía esto. Pero ahí está Abraham haciendo esa obra de intercesión, de intercesor. Y sigue insistiendo hasta que logra bajar la cifra a 10, pero no alcanzaron 10. Ahí sí, ni modo, ¿ok? Entonces, vemos cómo hay una decisión, pero hay un clamor, hay una intercesión, una intervención, se quiere decir así, para tratar de ayudar, de cambiar esa decisión, tratando de ayudar a Sodoma y Gomorra. Aquí en el Salmo 143, David está clamando y insiste en esa su oración, en ese su clamor. Dice, oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia.
Mire, respóndeme por tu verdad, o sea, porque tú prometiste y porque tú eres justo y cumples tus promesas. No me respondas porque inclusive yo me lo merezca, sino porque tú eres justo, porque tú prometiste responder la oración de tus hijos, porque tú prometiste que aquel que viene y pide, recibe de ti. Porque tú prometiste que aquel que busca te va a hallar y aquel que llama se le va a abrir. Respóndeme por eso, no me respondas por mis méritos, le está diciendo David. Respóndeme por lo que eres tú, que cumples tu palabra, que cumples tus promesas. Eso está diciendo David ahí. Y dice ya en el versículo 2, iglesia, el Salmo 143, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y hay una cantidad de almas engañadas, creyendo que al momento de presentarse podrán alegarle al Señor o justificar lo injustificable delante del Padre Eterno. ¿Saben? David le está diciendo, no entres en juicio con tu siervo. En pocas palabras, está diciendo, Señor, no te pido que lo hagas por lo que yo me lo merezca, por lo que yo soy. Si tú me entras en juicio conmigo, si tú me vas a poner a mí mis obras como motivo justificante para responderme o no, para darme lo que pido o no, Señor, yo voy a perder. ¿Qué está pidiendo David? Misericordia. Misericordia. No entres en juicio conmigo. ¿Cómo me voy a justificar delante? ¿Cómo voy a decirte, Señor, mira, es que fue, que porque iba y que venía? No. No, David simplemente le dice, Señor, yo no tengo cómo justificarme. Y esa es una actitud que nosotros debiéramos imitar. Señor, si no tengo justificación. O sea, no tengo que decir. Cuando Yahweh llama a David, después de haber pecado con Betsabé, que le manda el profeta Natán, y le dice, ¿se acuerda el ejemplo de la corderita que le pone que un hombre tenía 1000 corderas, por decir algo, tenía un acto completo? Y había el vecino que tenía una sola corderita, el vecino del lado, y en vez de coger una de las suyas fue y cogió la corderita del vecino. David se levantó en cólera. La justicia le brotó. Y tal hombre debe morir. Entonces le dijo el profeta Natán, rey, tal hombre eres tú. David se quedó en una sola pieza. ¿Cómo así? Y él ya le dice. Y David lo que hace no es entrar a justificarse delante de Yahweh, sino que se tira una vez al piso. David no se pone a decir que fue que mira, que es que yo, que la culpa fue ella, que por qué no cerró la ventana cuando se estaba bañando y por qué vino, Señor, ella no debió venir. O sea, nada de eso. David no hizo lo que hizo Adán, Señor, la mujer que me diste. No, David, por eso David dice la escritura, conforme al corazón de Dios. David lo único que hizo fue reconocer y tirarse al piso, a pedir clemencia, misericordia y compasión. Entonces mire que David viene en un ruego constante, en una petición constante, en una búsqueda del rostro, de la respuesta de Yahweh constante, y se encuentra con algo en medio de ese proceso. Y lo vemos en el Salmo 144, Iglesia del Señor. ¿Qué pasa en este Salmo 144? En el versículo 1 dice la escritura, bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Sabes? Esta es una actitud ya de un guerrero. Alguien que ya sabe contra qué está peleando.
O sea, está clamando a Yahweh y está clamando y le está pidiendo a Yahweh y sigue clamando porque como que no se mueve la cosa y entonces Yahweh lo instruye de otra forma. Yahweh lo instruye y le enseña a pelear esas batallas. Yahweh en pocas palabras le está diciendo es que tienes que quitar la oposición de en medio. Iglesia, debemos aprender a pelear la batalla de la fe. Debemos aprender a tomar la autoridad que hemos recibido de parte de Yahweh. Y cuando es necesario pararnos y no estar, escucha esto, presta atención a lo que te voy a decir, porque si no, no me van a entender. Si te despistas, no me entiendes. No estar simplemente rogando y rogando, sino que escuchar a Yahweh, porque Yahweh nos va a hablar y nos va a decir, es que la causa es esta, la situación es esta. Eso fue lo que pasó con David. Entonces, David entiende esto, iglesia del Señor. Al entender esto, entonces comienza a entrar en guerra. ¿Y quién lo instruye para la guerra? Dice, Yahweh me instruyó para la guerra, está diciendo ahí. Yahweh lo instruye, le enseña, le dice, esto se gana con guerra espiritual, con la batalla, ¿ok? Con guerra espiritual que a veces tiene que ser contra cosas que están dentro de mí o que están influenciando a mi alrededor, como quiera que sea, pero es pelear, batallar contra esas cosas. Porque son estorbos, son satélites que están opacando, ¿ok? Que la luz de Yahweh se manifieste sobre mi vida, y que la situación se aclare. No todo se arregla, iglesia, simplemente rogando. Escuchar a Yahweh, porque hay cosas en las que tenemos que entrar a confrontar a los enemigos. Hay cosas que tenemos que entrar a confrontar a aquellos que están causando y generando esa situación en guerra espiritual. Recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, y aquí terminamos, iglesia del Señor, llegamos al Salmo 145. Y ese Salmo 145, después de que David está diciendo aquí que Yahweh lo instruyó para guerrear y para pelear, entonces ahora David ya cambia. Ya no es un ruego, un clamor, un gemido delante de Yahweh, sino que se presenta y le dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Este es un cántico, ¿no? De hecho, lo cantamos en la iglesia. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. ¿Dónde sale este cántico, iglesia? ¿De dónde viene, iglesia del Señor, ese cántico hermoso y precioso? Viene de un hombre que ha visto la victoria en la mano de Yahweh. Viene un hombre que vio cómo rogó, primero clamó, insistió, pero luego peleó. Se levantó, entendió que debía combatir y entendió que debía combatir. Y entonces, al ver la libertad, puede cantar, adorar, glorificar a nuestro Padre Celestial. Si vemos, iglesia, el Salmo 142, en el versículo 7, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, Salmo 142, digamos que se ve resumido o se ve el resultado de esto en el Salmo 145. Saca mi alma de la cárcel para que alabe y glorifique tu nombre. Eso está diciendo, porque un cautivo
difícilmente puede alabar y puede glorificar. En Lamentaciones vemos esto, iglesia. En las Lamentaciones de Jeremías vemos cómo dice la escritura ahí que cuando haga volver la cautividad seremos como los que sueñan. O sea, el pueblo en cautividad no tenía ni sueños ni anhelos, no podía cantar, no podía expresar alegría y gozo. Por eso es tan importante y por eso es que el Señor hace tanto énfasis, iglesia, en que busquemos, peleemos nuestra libertad. Recuerda que en Isaías capítulo 61 dice claramente la escritura que Yahshua vino a dar libertad a los presos, libertad a los presos. A los presos vino a publicarles apertura de la cárcel. Todo esto lo dice Isaías. Es importante que nosotros aprendamos y busquemos, iglesia, ser libres. Libre de toda cautividad mental, emocional, sentimental. Debemos pedirle al Señor. Y para eso hemos hacer lo que hizo David. Insistir en oración hasta que Yahweh nos va llevando, iglesia, a ese punto en que nosotros como que despertamos y ya se comienza a pelear de manera directa, en la mano de Yahweh, pero de manera directa a confrontar lo que sea la causa de cautividad, de aflicción, ¿ok? De ansiedad, que quiera traer amargura. Todo esto hay que hacerlo, pero hay que de la mano del Señor, iglesia, para encontrar siempre ese propósito de Yahweh, es que nos quiere ver libres, ¿ok? Iglesia, bendiciones. Damos gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso por su Espíritu Santo que instruye, iglesia, nuestra vida. Damos gracias al Señor porque, como dice la Escritura, aún en la noche Él instruyó nuestra conciencia. Así que vamos a decirle, Espíritu Santo, gracias. Por favor, guíame en esta vida, en este día, en la instrucción que mi conciencia recibió durante la noche. Que yo pueda caminar dentro de la voluntad de Yahweh en este día. Y permíteme caminar dentro de la voluntad de Yahweh, que mi familia camine dentro de la voluntad de Yahweh, dentro del plan de Yahweh, lo que Yahweh diseñó para nosotros en este día, porque todo lo que Yahweh diseñó es bueno y es para nuestro bien y provecho. Así que gracias en el nombre de Yahshua. Bendito Dios, bendito Señor, y por favor, Espíritu Santo, durante el día, llámanos a orar, a clamar, a interceder, por favor, a pelear la buena batalla de la fe. Todo esto con acción de gracias. Amén y amén.